Bueno, no está asociada a la disminución de la corrupción a la existencia de menos estructuras. Está asociada a la corrupción o la falta de corrupción a la transparencia, que tanta falta nos hace en el país, pero además al compromiso y a la excelencia y a la ética que debe regir a cada uno de los funcionarios y empleados públicos. Por supuesto, si hay menos empleados públicos, las probabilidades de que existan casos de corrupción también son menores. Pero entonces habría que reducir todos los empleados públicos en los ministerios o en las autónomas, etcétera. O sea, aquí el tema no es la reducción del empleo público, lo que implicaría realmente una reducción de casos de corrupción es que existan órganos de fiscalización que funcionen. Es decir, que existan instituciones que funcionen. Y eso es lo que realmente no está pasando en el país porque no hay una institucionalidad de control que asegure que no existen mecanismos para evitar la corrupción, como el caso de la transparencia. El Instituto de Acceso a la Información, su falta de funcionamiento ordinario, pues realmente, digamos, el mejor funcionamiento que debiera tener es a garantizar el derecho a la ciudadanía que hoy se está viendo afectada por la falta de transparencia. ¿Cómo considera usted que cuando hay casos de corrupción o alcaldes vinculados a presuntos casos de corrupción se estanca el desarrollo municipal? Por supuesto, porque eso pasa en todas partes. La corrupción, lo que ocurre es que se le quitan recursos públicos a la ciudadanía y se quedan para beneficios privados, ¿no? En este caso, ya sea del funcionario o del empleado público o de terceros que lo terminen, con el cual tenga algún tipo de relación. Y en este caso, yo creo que lo importante para la configuración de un mejor cuerpo de funcionarios es que tengan una mística de trabajo y un compromiso real con la ciudadanía. Es decir, ya vimos funcionarios que se anunciaron como la novia de Soyapango, por ejemplo, y en qué terminó. Es decir, la ciudadanía también debe saber cuando esos funcionarios son de elección popular, debe verificar cuáles son los requisitos, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Para así elegir de mejor manera. Pero esto desafortunadamente no siempre ocurre. El combate a la corrupción anunciado por el presidente de la República, que dice que va a comenzar a investigarse a exfuncionarios de administraciones anteriores, ¿considera usted que también se debe de investigar a funcionarios actuales? Por supuesto, si la corrupción no solo es de los de antes, también es de los de ahora. Hay innumerables casos de corrupción, unos relacionados, por ejemplo, a la situación de la pandemia, donde vimos desde protectores faciales, vimos temas de mascarillas, vimos temas de botas relacionados con funcionarios, con familiares de funcionarios sin la calidad requerida, ¿no? Pero también hemos advertido en el tema de seguridad, por ejemplo, no hay claridad con las compras públicas, pero también el tema del pacto con pandillas, el presupuesto de la OIE, o sea, hay una innumerable cantidad de casos que yo creo que es necesario reflexionar, ¿sí? Si realmente nosotros tenemos un sistema lo suficientemente fuerte, una fiscalía lo suficientemente fuerte para hacerle frente a estos casos de corrupción. Se les ha aumentado el presupuesto, pero esto no ha significado realmente un combate a la corrupción durante el ejercicio del gobierno. Y yo creo que eso llama mucho la atención, sobre todo cuando el presidente de la República ha dicho que va a emprender un combate contra la corrupción, una guerra contra la corrupción. Por lo tanto, debería haber al lado a ver a quién tiene y si no tiene dentro de su casa a su mismo enemigo. Y también quisiéramos conocer su punto de vista. Hoy se va a aprobar Los consejos municipales. la reducción de los municipios. ¿Cuál es su valoración sobre esto? ¿Cree usted que el objetivo, cuál considera usted que el objetivo principal del gobierno es ahorrar gastos para el Estado o tiene otro objetivo de beneficiar a la población? En este caso, realmente la reducción de municipios no es para darle un beneficio a la ciudadanía. La reducción de municipios afecta la autonomía municipal y afecta los servicios que la ciudadanía recibe. Pero eso no es parte del interés realmente en este análisis. El análisis que ha hecho el gobierno y que fue además el que presenta la iniciativa es un interés político electoral. Y yo creo que no se vale anteponer los intereses políticos electorales a los intereses de la gente, que es lo que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, ahí habría que advertir que esto no va a mejorar el servicio, por el contrario, lo que va a hacer es alejar los servicios de la gente y, por supuesto, las localidades más lejanas,
los municipios con poblaciones más rurales serán los más afectados. ¿Habrá un ahorro para el Estado? Mire, lo que pasa es que el ahorro para el Estado se puede dar en un sentido, pero se puede incrementar en otro. Es decir, por ejemplo, se han incrementado, hay ahora nuevas instituciones públicas que no habían antes, como la Dirección de Obras Municipales, que tiene un presupuesto que ejecutar. Hay instituciones como, por ejemplo, la Digesti, que desaparece, pero crean otras instituciones como la de Bitcoin, que hay 3 instituciones que han surgido. Es decir, aquí lo que pasa es que hay que ver cuál es el interés real que existe en beneficio de la población. ¿Con esta reducción de municipios y diputados se podría perder la oposición? Yo creo que sí. O sea, en el caso de los municipios se busca concentrar poder. Creo que para el presidente de la República y particularmente para el partido de gobierno no es lo mismo perder 50 alcaldías que perder 4. Entonces, definitivamente creo que lo que se busca es la concentración de poder. Y por el caso, en el lado de los diputados, mucho se ha argumentado de que esto es para ahorrar, ¿verdad? Por el tema de los costos. Pero yo he insistido en que en el año 2000 había un presupuesto de 15.5 millones y eran 84 diputados. En el 2002 eran 17.7 millones y eran 84 diputados. Y ahora en el 2023 son 84 diputados y son más de 57 millones de dólares. Entonces, creo que el tema no es la cantidad de diputados, sino, la calidad de la representación, es decir, que la gente se sienta conforme con los diputados electos y que además se ejerza la representación real de la ciudadanía, pero que además se utilicen los recursos públicos adecuadamente, que es el gran problema que hay en estos momentos. También en los últimos días se han visto varios despidos en la alcaldía de Soyapango. ¿Esto podría ser un efecto cascada? Sí, puede ser un efecto cascada, es decir, aquí realmente hay la disminución de municipios va a llevar a una también disminución del empleo público y en este caso de las alcaldías. Otro elemento en el caso de la Asamblea Legislativa es que el cambio de fórmula electoral también implica que los partidos políticos puedan tener menos representantes. Y esto no atiende solamente a que hay menos diputados, sino también a las posibilidades de obtener un escaño. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de que se eliminan los residuos, pero ahora hay cocientitos, les digo yo, ¿verdad? Porque hay cocientes grandes y hay cocientes muy pequeños. Y realmente funcionan como residuos igual. Entonces, creo que el tema no está en dónde o cómo se hacen las reformas, sino para qué se hacen las reformas. Y en este caso, las reformas se hacen para concentrar más poder.